Bien, estábamos viendo las funciones de la genética y entonces nos preguntábamos si la genética la pusieron en el pensum de medicina solamente para que yo le hiciera la vida imposible y no pasaran a neuroanatomía. Pero no, la genética tiene muchas aplicaciones en la vida moderna y cada vez son más las aplicaciones en medicina. Y la primera aplicación que vimos es en la medicina genómica de precisión. Cada vez más estamos descubriendo variantes genéticas, variantes en las secuencias del ADN que determinan la susceptibilidad a diferentes enfermedades comunes, como el asma bronquial o como la diabetes mellitus o la hipertensión, etcétera. Y también está el campo de la farmacogenómica y la farmacogenética, que lo que tiene como objetivo es descubrir las variantes individuales que conducen al éxito de un tratamiento determinado. Entonces, esas variantes pueden ser variantes de genes que ayudan al metabolismo del medicamento o genes que ayudan a la función, a la farmacodinámica a cómo se acopla a receptores, etcétera, ¿verdad? Entonces, la farmacogenética y la farmacodinámica son un campo de investigación muy activo en la actualidad. Otra aplicación de la genética, la fabricación de ciertos medicamentos por medio de ingeniería genética o lo que se llama ADN recombinante. El primer medicamento que fue comercializado y utilizado por ingeniería genética fue la insulina. Antes de eso, la insulina, para que los pacientes con diabetes pudieran usar insulina, la insulina se aislaba, se sacaba de cerdos. O sea, había que sacrificar un montón de cerdos. Claro, o sea, los cerdos, extraer los páncreas de esos cerdos y luego purificar la insulina y de ahí sacar un poquito de insulina para los diabéticos. Eso cambió con el ADN recombinante porque se puede sacar un pedacito de ADN que tiene la secuencia del gen de la insulina humana y ese gen se puede clonar en bacterias y entonces esas bacterias comienzan a producir la insulina en grandes cantidades. Y eso se purifica y luego se envasa y sirve para las personas diabéticas. Ese es un ejemplo de uno de los medicamentos. El factor 8 de la coagulación para los hemofílicos también es otro ejemplo de otro medicamento que es ampliamente utilizado y que se fabrica por medio de un método de ingeniería genética. Vacunas. Antes las vacunas, para hacer vacunas, por ejemplo, la vacuna de la rabia. La vacuna de la rabia se inyectaban huevos con los virus de la rabia y entonces esos huevos, pues, o sea, esos virus que crecían ahí, luego se atenuaban y se inoculaban. Ahora ya no se necesita hacer eso, ya no se necesita hacer cultivos de virus, de bacterias y todo eso y sacar un purificado de esos virus y esas bacterias o atenuarlas de alguna manera. Ahora se hace por ingeniería genética. Se saca el gen del epítopo o del antígeno del virus o de la bacteria y ese epítopo se clona en bacterias y las bacterias comienzan a producir esos antígenos en grandes cantidades y son los antígenos individuales, no es todo el microorganismo. Entonces, como no es todo el microorganismo, no hay riesgo de una infección, ¿verdad? No es un microorganismo latente, suavizado, como por ejemplo los virus de las polio, ¿verdad? Que son virus suavizados. No, estas nuevas vacunas utilizan el ADN recombinante. Esa es otra de las utilidades de la genética. El ADN recombinante, por medio de técnicas de ingeniería genética. Y luego el ADN recombinante no solamente sirve en biomedicina, también sirve, en agricultura para hacer mejoramiento de plantas y de animales. Los transgénicos. Los transgénicos son producto de eso, ¿verdad? De la ingeniería genética. Se mete un transgen, un gen de resistencia a algo en el genoma de una planta y entonces esa planta comienza a producir la proteína que le produce la resistencia, por ejemplo. Entonces, esos son los Doctor, transgénicos. ¿verdad Dígame. que Sí. están también los mismos alimentos que uno consume, como ser el tomate, el cereal, son de ingeniería genética también, ¿verdad? Bueno, los que tenemos acá, yo no estoy seguro que aquí haya semillas transgénicas todavía, ¿verdad? No sé qué tan diseminadas están
están las semillas transgénicas acá. O sea, no le podría contestar esa pregunta, ¿verdad? Pero en todo el mundo sí se está haciendo una gran cantidad de transgénicos para mejorar los vegetales, para mejorarles el sabor, para mejorarles la calidad, ¿verdad? El tamaño, Para que no se arruinen también, para para que que... no se arruinen, sí, les ponen Ujú, sustancias, ¿verdad? Por ingeniería genética para que no se arruinen. ujú. Al Monsanto lo que estaba haciendo era introduciendo un gen de resistencia al glifosato, y entonces se podían, eh, se podían regar estas plantitas con el herbicida este que se llama glifosato, sin que ellas se murieran, ¿verdad? Claro, ha sido bien polémico todo eso. Falta mucho todavía por descubrir en ese campo de los transgénicos, pero es bastante prometedor. O sea, cuando sepamos que un transgen es seguro, que no va a causar daños a la población de ningún tipo, pues entonces, en verdad, es sumamente útil. Bien, otra aplicación de la genética, vamos a ver qué otra aplicación se les ocurre a ustedes. Mejoramiento de plantas y animales no solamente por ingeniería genética, sino que por cruces, haciendo cruces entre plantas. Ustedes saben que se puede generar una nueva especie haciendo cruces y seleccionando por medio de selección artificial. Y eso también es parte de la genética. Otra aplicación que se les ocurra. Con los animales, doctor. Sí, también, o sea, transgénico, ¿verdad? Puede haber animales transgénicos o pueden haber animales producto de cruces por Los métodos perros. genéticos, por método de, o sea, los cruces es genética aplicada, Ujú. ¿verdad? En los huevos también, doctor. En Homúnculos. todos los alimentos, animales y vegetales. ¿Verdad? En todos los alimentos se puede aplicar la ingeniería genética, se pueden aplicar cruces entre diferentes individuos, hacer selección artificial, etcétera. Entonces, Y eso de mejoramiento. ¿Eso de qué? homúnculos también. Homúnculos. Eh, bueno, eso es más que todo biología celular. Hacer pequeños órganos, ¿verdad? Cerebroides, por ejemplo, ¿verdad? Cerebritos pequeños para probar medicamentos. Ahora, me dijo, perdón, homúnculos. Homúnculos. ¿Qué es eso? Acuérdeme qué es eso. Hacen un injerto. Yo había visto como en huevos Sí, sí, sí. que inyectan. No sé la verdad por eso. Pero sí que inyectan el huevo y se hace sin necesidad de que se empolle el huevo. Puede Ajá. formarse el pollito siempre, siempre. Ah, Sin sí, necesidad de interesante. parar. Incubación. Sí, Sí, ajá, sí. sí, interesante. Bueno, miren, yo no es mi campo, ¿verdad? No soy ingeniero agrónomo. Mi campo es la genética médica. Solo estamos viendo qué utilidades tiene fuera de la medicina, pero en realidad yo no sabría decir, no conozco, ¿verdad? La terminología. No sé qué es un homúnculo y otra terminología, eso no sabría decirse. Pero, pero sí es un campo amplio de aplicación de la genética, ¿verdad? Fuera de la medicina. Ahora, volviendo a las ciencias biomédicas, eh, la identificación humana, que de eso ahí sí soy experto yo, porque Los tengo clones, doctor. La la clona. clonación. Sí, bien, es que fíjense que el término clonación, cuando ustedes dicen clonar, puede ser que clonen un pedacito de ADN. Eso significa meter un pedacito de ADN en una bacteria. Esa bacteria se reproduce y crea un clon de bacterias que van a estar produciendo la proteína producto de ese gen. Entonces eso se llama clonación molecular. Tenemos la otra que es la clonación celular también, como la oveja Dolly y eso, ¿verdad? Eso es más biología celular. No es tanto genética, es más biología celular, ¿verdad? La clonación de animales es biología celular. Entonces ya sale un poquito del campo de la genética. Claro que todo tiene que ver, ¿verdad? Pero va más que todo a la biología celular. Bien, la identificación humana. Hablábamos de la identificación humana. Identificación humana como que, por ejemplo, tenemos una muestra de sangre en una escena de un crimen, tenemos un sospechoso y queremos saber si esa muestra de sangre pertenece a ese sospechoso. Eh, bueno, quiten los micrófonos, por favor. Entonces,
utilizamos técnicas de genética forense para determinar la identidad de esa muestra, para ver si concuerda con la muestra de un sospechoso. Lo mismo para pruebas de paternidad. Les traemos sangre al hijo, a la madre y al papá y vemos cómo concuerda el papá con el hijo. Y podemos determinar que ese hijo es hijo de ese padre, es el hijo biológico real de ese padre con probabilidades mayores del 99.99% por técnicas de genética forense. Y conste, genética forense es un término inexacto porque no utilizamos genes, utilizamos otros marcadores del ADN. Pero como la genética B estudia todo el ADN, entonces le llamamos genética forense. ¿Verdad? Esa es otra de las aplicaciones. Bueno, entonces vamos a ver los 4 grandes campos de la genética. Los 4 grandes campos de la genética que los mencionamos ayer. El primero es la genética molecular, que es parte de la biología molecular. La biología molecular se desarrolló a lo largo del siglo pasado, más que todo en la última mitad del siglo pasado, y más que todo después del descubrimiento de la doble hélice por parte de James Watson y Francis Crick. Entonces, a partir de eso surgen un montón de métodos, se van afinando una serie de métodos para estudiar la estructura y la interacción de las moléculas de vida. La estructura y la interacción, todas las interacciones entre las diferentes moléculas de vida. Perdón. Eso es lo que estudia la genética molecular y la biología molecular. O sea, la estructura, cómo están formadas las moléculas. Y las interacciones, cómo interaccionan las diferentes proteínas entre sí y cómo interaccionan las proteínas con los ácidos nucleicos en los diferentes procesos biológicos dentro y fuera de la célula. Por ejemplo, la replicación celular, o por ejemplo en la transcripción y en la síntesis de proteínas y en otros procesos. Entonces, para ello, la biología molecular estudia 2 tipos de moléculas básicamente, que son las proteínas y los ácidos nucleicos, que son las 2 principales moléculas de vida, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, entonces ya vemos que la biología molecular se desarrolla en la segunda mitad del siglo pasado. Y entonces nos ayuda a dilucidar un montón de procesos celulares, cómo se replican el ADN, cómo se producen las diferentes proteínas, cómo se regula la producción de proteínas, etcétera. Por medio de esos métodos de laboratorio que son métodos indirectos. No vemos las moléculas, excepto por algunas tecnologías, por ejemplo, la técnica de difracción de rayos X, cristalografía de rayos X, que permite tomarle una especie de foto a las moléculas y ver cuál es su forma general. Entonces ahí sí podemos ver las moléculas, pero en la mayor parte de los casos, las técnicas de biología molecular son indirectas. Son técnicas indirectas, utilizan técnicas de laboratorio indirectas, no por observación directa de las moléculas. Bueno, el segundo gran campo de la genética es la herencia. Y ayer decíamos que cada uno de estos campos puede ser estudiado independientemente de los otros. Podemos estudiar la herencia independiente de la biología molecular. Podemos hacer cruces entre individuos y ver cómo son los individuos que salen de esos cruces. O sea, estudiamos los caracteres de los padres y vemos cómo son heredados a la siguiente descendencia. ¿Para qué? Para saber cuáles son los mecanismos de la herencia o los modos de herencia. Si son múltiples genes los que están involucrados en la herencia, si es un solo gen, y cómo se están heredando esos caracteres de padres a hijos. Claro, en los seres humanos no podemos hacer cruces. ¿Por qué? Porque está prohibido por los comités de ética, ¿verdad? Y porque desde el punto de vista ético no podemos cruzar un ser humano con otro para hacer experimentos. Eso es evidente. Pero en el ser humano, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos genealogías. Estudiamos genealogías. Estudiamos familias. Un carácter en una familia, cómo se va heredando. Una enfermedad de tipo genético o que tiene algún componente genético, cómo se va heredando de padres a hijos a través de todas las generaciones. Entonces eso es lo que hacemos con los seres humanos, pero con los animales podemos hacer cruces.
con los ratones, por ejemplo. Por eso, enfermedades genéticas, primero las estudiamos en ratones, donde podemos hacer cruces y ver cómo se están heredando, y luego pasamos a los seres humanos. La tercera gran rama de la genética es la citogenética. La citogenética estudia los cromosomas. Y para estudiar los cromosomas, ¿qué necesitamos? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué necesitamos para estudiar los cromosomas? Si cuando hablen, solo activan el micrófono un rato y dicen, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe qué necesitamos? ¿Cuál es el instrumento que necesitamos para estudiar cromosomas? Un ¿Perdón? microscopio. Exacto, el microscopio, Vimos que las moléculas no podemos estudiarlas por métodos directos porque son muy chiquititas para verlas. Pero los cromosomas sí ya son suficientemente grandes para verlos. ¿Cuándo comenzamos a utilizar el microscopio? ¿Cuándo comenzamos a estudiar la citogenética? Prácticamente desde que vimos las primeras células, a finales del siglo antepasado. Entonces ustedes recuerdan que el microscopio fue inventado por un señor de apellido Cook, un inglés de apellido Cook. Robert Hooke. Robert Cook, y luego otro señor de apellido Leeuwenhoek. Vio el corcho y vio que el corcho tenía unos hoyitos que eran unas celdas, y entonces como esos hoyitos eran celdas, le puso a esos hoyitos les puso celdas. Porque en inglés cell es celda, y en español se tradujo a célula, pero es celda. En inglés es celda, es la misma palabra, ¿verdad? Y posterior a eso surgió la teoría celular y descubrimos que todos los seres biológicos estamos compuestos de células, de esas celdas, de esas pelotitas chiquititas, ¿verdad? Que se llaman células. Bueno, entonces desde ese momento que comenzamos a estudiar las células, que comenzamos a teñir las células con diferentes tinciones, entonces descubrimos dentro del núcleo celular unos cuerpos que se tiñen. Y entonces, ¿cómo creen ustedes que le pusimos a esos cuerpos que se tiñen? ¿Cómo creen que le pusimos a los cuerpos que se tiñen? ¿Cómo? Cromosomas. Les pusimos cuerpos que se tiñen. Así les pusimos. Nada más que se lo pusimos en latín, ¿verdad? Porque, o sea, los médicos tenemos que hablar bastante latín. Esos términos son en latín. Cromosomas. ¿De acuerdo? Cuerpos que se tiñen. Cromo, tinción. Soma, cuerpo. Así les pusimos. Y luego vimos que en la célula, cuando no estaba en división, también el núcleo celular se tiñe, pero ya no forma cuerpo, sino que forma una sustancia que se tiñe. ¿Cómo creen ustedes que le pusieron a esa sustancia que se tiñe? Cromatina. Cromatina. Le pusieron sustancia que se tiñe. Cromatina. Algo que se tiñe. Pero ahora ya sabemos que son la misma cosa. Cromosoma y cromatina es la misma cosa. Lo que pasa es que el cromosoma está más condensado durante la fase de división y entonces es visible al microscopio óptico, mientras que en la interfase se relaja un poquito más, se vuelve un poquito más flaquito y entonces no se ven los cromosomas individuales, sino que se ve nada más como algo que se tiñe ahí en el centro del núcleo, que se le puso cromatina, o algo, una cosa que se tiñe, ¿verdad? Una sustancia. Bueno, entonces desde ese momento comenzamos a estudiar la citogenética, a contar cromosomas en seres humanos, en diferentes especies, a ver la forma de los cromosomas, etc. Y ahora ya sabemos que los cromosomas están hechos de ADN, ¿cierto? O sea, es ADN. Son cadenas de ADN, ahí están los genes, ahí están todas las cosas, pero están empaquetados, ¿verdad? Para que ese ADN pueda sufrir procesos mecánicos. De otra manera no podrían haber ciertos procesos mecánicos. Hágame un favorcito, apaguen el micrófono, por favor. Ahí está. Bien. Y la tercera gran rama de la genética es la genética de poblaciones. Es la genética de poblaciones. ¿Qué estudia la genética de poblaciones?
Bien, la genética de poblaciones estudia la estructura y estudia también la dinámica de las poblaciones, no solo humanas, sino que de plantas, de animales, etcétera, y la dinámica de las poblaciones basados en marcadores genéticos o marcadores del ADN. Entonces, para ello tenemos que determinar frecuencias o proporciones alélicas y frecuencias o proporciones genotípicas. Y a esas proporciones aplicarles una serie de procedimientos matemáticos para ver cómo están evolucionando genéticamente o cómo están cambiando o cómo está estructurada una población genéticamente, ¿verdad? Pero no solamente utilizamos marcadores genéticos, sino que podemos utilizar cualquier elemento informativo que evolucione igual que los genes. Por ejemplo, podemos utilizar lenguajes. O, por ejemplo, podemos utilizar apellidos. Los lenguajes evolucionan igual que los genes. Y los apellidos también funcionan como un marcador genético. Entonces, eso podemos utilizar también en genética de poblaciones. Bueno, entonces, miren, ¿qué hora tenemos ahorita? Vamos a ver. 10:27. 10:27, es temprano todavía. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre los niveles de complejidad biológica. Vamos a comenzar con los niveles de complejidad biológica. Esto deben tenerlo ustedes bastante claro ahorita que están comenzando su carrera, porque yo he visto mucho que confunden los niveles de, o sea, cuando ya se habla del organismo, se habla de procesos en el organismo, se confunden mucho los procesos celulares, las funciones celulares, con las funciones moleculares. Y estamos hablando de dos niveles muy diferentes de complejidad biológica. Bueno, entonces tenemos que los seres vivos estamos construidos en diferentes niveles. El nivel más básico, o sea, el que está más abajo, el más bajito, el más elemental, y que hay organismos que solamente presentan este nivel, es el nivel molecular. Y en el nivel molecular, los individuos que forman ese nivel son las proteínas. Básicamente son las proteínas. También los ácidos nucleicos, pero básicamente son las proteínas las que realizan todas las funciones del organismo a ese nivel molecular. El rango de acción de las proteínas es de los nanómetros, o sea, las moléculas son cosas muy pequeñas y son cosas muy rápidas, son procesos, o sea, los procesos tal vez no sean tan rápidos, pero las moléculas realizando los procesos se mueven muy rápidamente. Entonces, ese es el nivel básico, el nivel de la proteína. Y hay organismos, hay microorganismos que pertenecen a ese nivel. Por ejemplo, los virus. Bueno, no por ejemplo, son los únicos que pertenecen a ese nivel. Hay virus que están hechos por unas cuantas moléculas nada más. Por ejemplo, el virus del SARS-CoV-2 está hecho básicamente de 7 proteínas, 6 proteínas estructurales y 2 proteínas que forman un complejo que se llama complejo de transcripción-replicación. Y también tienen una capita grasa por ahí y tienen también tienen glucoproteínas, o sea, esas proteínas pueden ser glucoproteínas, así que tienen también grupos de azúcares y de lípidos. Pero la función en sí, la función de la proteína del virus la realizan las proteínas. Las proteínas son las estrellas de ese nivel básico. Y nuestras proteínas, ¿verdad?, representan nuestro nivel básico también. Porque cada vez que va evolucionando, que la vida evoluciona hacia un nivel de mayor complejidad, va absorbiendo los niveles que están abajo. Entonces nosotros también estamos formados por ese nivel. A nivel más básico, todas las funciones de nuestro organismo, todos los procesos de nuestro organismo están realizados por proteínas. Luego seguimos con el siguiente nivel de complejidad biológica, que es el nivel celular. Una célula es mucho más compleja que una molécula. Una célula procariota
es mucho más compleja que una simple molécula. Ya hay partes de la célula especializadas para realizar diferentes labores que se acoplan para formar una célula. Y la célula eucariota es todavía más compleja porque tiene un núcleo real, tiene varios cromosomas, tiene mitocondrias, que son elementos que no se encuentran en los procariotas. Las células de las plantas contienen cloroplastos, que no se encuentran tampoco en los procariotas. Entonces, ya la célula es un elemento bien complejo. Es el siguiente nivel de complejidad evolutiva y los seres humanos estamos formados por células y podemos estudiar ese nivel aislándolo de los demás niveles. Por ejemplo, en la histología. Claro, ahora estudiamos la histología también desde el punto de vista molecular, qué moléculas están interactuando y originándose en la célula. Pero podemos estudiar un organismo humano basado simple y sencillamente en todas las funciones de cada uno de los tipos celulares que contiene el organismo humano. Y ese es el siguiente nivel de complejidad. Y hay microorganismos que están en ese nivel, que se quedaron evolutivamente en ese nivel, como las bacterias, la arquea, que son las moneras, ¿verdad? Que son organismos unicelulares procariotas. Y tenemos también a los protistas, que ya son más complejos, son organismos multicelulares eucariotas. Entonces, ese es el siguiente nivel de complejidad biológica. Ya ese nivel lo estudiamos en el orden de las micras, de los micrómetros. Ya una micra, el nanómetro es 10 a la menos 9 metros, la micra es 10 a la menos 6 y una célula típica mide varias micras. O sea, la milésima parte de un milímetro. Pero ya es algo sumamente grande cuando comparamos eso a una simple molécula. Y luego tenemos otros niveles de complejidad en nosotros. El nivel de órgano. Un órgano es una estructura compuesta por varios tipos de tejidos, con varios tipos celulares, cada tipo celular colaborando con nosotros para formar una estructura con una función específica, un órgano. Y otro nivel de complejidad es el nivel de sistemas. En un sistema se unen varios órganos, cada uno realizando una función específica, para realizar una función global. Por ejemplo, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal. Y por último tenemos que muchos sistemas, cada uno realizando su labor específica, se unen para formar un ser humano. Ese es el nivel sistémico, un ser humano completo. Y no para ahí. Y vemos que en medicina los niveles de complejidad biológica no paran ahí. Porque los seres humanos nos especializamos en diferentes labores en la sociedad humana y cada uno realizando su función para formar una sociedad compleja, una ciudad, por ejemplo, un país, ¿cierto? Y recientemente hemos visto que la medicina no para en el ser humano. O sea, la medicina, el estudio del ser humano no para en el organismo humano, sino que se puede extender a comunidades completas y la epidemiología se encarga de estudiar esa parte. Y lo estamos viendo ahora con la epidemia del COVID-19. O sea, los seres humanos nos estamos comportando como un superorganismo enfermo, un superorganismo que ha sido infectado. Así como nosotros somos infectados por un virus y diferentes células se infectan, pero hay un sistema inmune que comienza a matar las células infectadas y comienza a aislarlas y comienza el sistema inmune a colaborar con todo el organismo para combatir esa infección, lo mismo estamos viendo nosotros, pero a un nivel todavía mayor, que es a un nivel poblacional. Entonces los niveles de complejidad no han acabado ahí donde termina el ser humano, ahí no termina la medicina, sino que se extiende a poblaciones humanas. Bueno, entonces, más adelante, no ahorita, pero más adelante vamos a ver que la genética tiene que ver con todos estos niveles, porque la genética determina el nivel fundamental, que es el nivel de las proteínas. Y ese nivel fundamental pues tiene que actuar en todos los demás niveles de complejidad, incluyendo el nivel poblacional. Pero es importante que ustedes sepan diferenciar un nivel del otro. Por ejemplo, cuando en fisiología, cuando hablamos de receptores, un receptor puede ser una molécula
que capta una hormona, por ejemplo, la señal de una hormona. Ese es un receptor molecular. Pero cuando hablamos de neurología, hablamos también de receptores celulares. Esos receptores captan diferentes señales del medio externo y del medio interno, pero ya no son moléculas, son células, pero ambos se llaman receptores, nada más que a dos niveles de complejidad diferentes. Y ambos tienen la labor de captar una señal, pero son señales a dos niveles de complejidad diferentes. Entonces, por eso tienen que diferenciar ustedes claramente lo que es un nivel del otro para poder fraccionarlo y poder estudiarlo, ¿verdad? Poder aislarlo de los demás niveles, aunque todo el ser humano al final somos el conjunto de todo esto, de todos estos niveles evolutivos. Bueno, entonces comenzamos con el estudio de las proteínas. Las proteínas son esenciales, son las moléculas de vida más importantes. Las proteínas son las moléculas de vida más importantes porque realizan todas las funciones de ese nivel molecular, de ese nivel básico. Un proteoma es el conjunto de todas las proteínas que forman un organismo. Ese es un proteoma. Entonces el proteoma humano tiene más de 100.000 proteínas que lo conforman. Cada una de ellas especializada en una labor específica y en cooperación, en coordinación con todas las demás, realizando las diferentes labores de la célula o fuera de la célula. Bueno, entonces las proteínas son las principales moléculas de vida, son las que realizan las labores dentro y fuera de la célula en el organismo humano. Y en todos los demás organismos también. El nivel de proteína es el más básico. Y esas 100.000 proteínas solamente es una pequeña parte de las proteínas posibles, porque nosotros podemos tener que una proteína a ese nivel molecular puede realizar cualquier función. O sea, podemos tener una proteína para casi cualquier función que nosotros imaginemos. Para casi cualquier función podemos tener una proteína que la realice. Pero el organismo humano solamente necesita 100.000 diferentes proteínas para realizar todas sus funciones. En la naturaleza no hay 100.000 proteínas, sino que hay muchísimas más, muchísimas más. Nosotros solamente formamos una pequeña parte del ecosistema de proteínas en la Tierra. Bueno, entonces formamos parte de un ecosistema y nuestras proteínas forman parte también de un ecosistema de proteínas mucho más grande, mucho más amplio, muy, muy extremadamente amplio, ¿verdad? Y tenemos proteínas capaces de adaptarse a funciones, incluso funciones que todavía no conocemos aquí en la Tierra, en ambientes espaciales, por ejemplo. Entonces podríamos tener proteínas, lo que pasa es que las proteínas que tenemos están adaptadas, o sea, están hechas para funcionar en nuestro contexto, pero la capacidad, o sea, las proteínas tienen la potencialidad de realizar casi cualquier función que a ustedes se les ocurra. Bueno, si no me ponen sus cámaras, ya saben que les voy a bajar puntos. Y no es justo que pierdan puntos solo por apagar la cámara. Entonces tenganla encendidita, encendidita, ¿no? Bien, yo les voy a preguntar a ustedes entonces ahora. Les voy a preguntar. Díganme ustedes, ¿qué es lo que le da su función a una proteína determinada? ¿Qué determina la función de una proteína? Los genes. Los genes codifican a las proteínas, pero mi pregunta no va a eso. Mi pregunta va a qué cualidad de la proteína es la que determina su función. ¿Qué cualidad dentro de la proteína? O sea, ¿qué Su es? forma. Su forma, correcto, su forma. Y prácticamente todas las cosas, o sea, vaya, esta mesa tiene una forma, esta mesa donde yo tengo la computadora tiene una forma determinada.
Y tiene esa forma precisamente para que yo pueda poner cosas sobre ella. Entonces, la función da la forma, ¿verdad? La forma da la función. Entonces, ese es el elemento principal de la proteína. O sea, la proteína tiene una función específica debido a que tiene una estructura, o sea, una forma específica. ¿Cierto? Y claro, ustedes me van a decir también el tamaño. Sí, claro, también tiene que ver forma y tamaño. Las dos cosas están ligadas, ¿verdad? Entonces, un carro tiene una función específica por su forma y tamaño. Su forma tiene una cabina y entonces ahí se mete la gente. Es aerodinámico para poder correr más y que la resistencia del aire no interfiera mucho. Tiene unas ruedas y esa forma general es la que le da su función. Un avión va a tener una forma muy diferente porque tiene otra función, que es volar. Y así, cada cosa tiene su función y esa función se la da en gran medida la forma y el tamaño. Pero también hay otras cualidades que le dan su función. Entonces, ¿alguien me puede decir alguna otra cualidad que le da también función a una cosa? Los grupos funcionales que tiene. Sí, pero eso forma Su parte forma. también. Su forma ya está. La Su tamaño. cantidad, La contextura, Eso. La dureza, la contextura, eso le da o sea, esta mesa es dura, ¿cierto? Entonces, como es dura, me sirve para poner cosas. Pero no voy a usar este mismo material para hacerme una almohada, porque va a ser muy duro. Ni voy a usar el material para una almohada para hacer esta mesa, porque va a ser muy blando y no me va a poder sostener las cosas. A nivel macro, entonces, la contextura, de qué está hecho este material, entonces me va a determinar también la función. A nivel molecular no es así porque todo está hecho de aminoácidos, La secuencia de aminoácidos. de la secuencia de aminoácidos. Entonces sí podrá tener a cierta función la dureza de la proteína porque hay algunos más compactados que otros, etcétera. Pero tienen mucha importancia también las fuerzas de superficie. Las cargas de la superficie de la molécula juegan un papel muy importante a ese nivel molecular. A nivel macro no. Porque si esta mesa tiende a cargarse positivo o negativamente, no me le altera la función. Pero a nivel de la proteína, sí, porque una parte cargada positivamente puede ser que se acople a otra proteína que tiene una carga positiva y entonces tenga la forma ideal y se puedan acoplar debido a esas cargas. Entonces ese es otro factor importante en la función de la proteína. Las Entonces cargas que tenemos, poseen, ¿verdad? perdón, Las cargas que poseen los radicales, ¿verdad? Son los que le generan la propiedad a las proteínas, ¿verdad? sí, depende, o sea, depende de la secuencia de aminoácidos. Eso es lo que vamos a ver más tarde, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver después. Que todo eso depende de la secuencia, todo eso lo podemos reducir, ¿verdad? A la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos determina todas esas cosas y le da su función a la proteína. Entonces, básicamente eso es. Y las proteínas tienen una gran diversidad de tanto en su forma como en su tamaño. Les dije yo que formaban como un ecosistema. Bueno, en un ecosistema ustedes pueden ver un elefante gigantesco, ¿verdad? Grandísimo y muy longevo y pueden ver una hormiguita muy rápida que dura poco tiempo, tiene poco tiempo de vida y esa variedad también la vemos dentro de las proteínas. Hay proteínas grandísimas, hay proteínas con muchas funciones, hay proteínas que duran mucho como el colágeno, hay otras proteínas que son pequeñitas, que tienen una función bien específica, que duran poco, que son metabolizadas rápidamente y hay una gran diversidad en medio de eso. ¿Verdad? Hay una gran diversidad porque para que cumplan todas esas funciones, entonces debe haber una gran diversidad de formas y de formas, de tamaños, de vidas medias, etcétera, etcétera. Entonces las proteínas son muy diversas en ese sentido. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto. No. ¿Todo está Doctor, claro? entonces lo que determina la función de una proteína solo es la forma y la contextura, ¿verdad? Solo esas dos. Sí, la forma, la forma, no, la forma y las cargas de superficie también. ¿No?
sea, forma, tamaño y cargas de superficie. Y las con textura, pues, lo que le da la dureza. Sí, pero es que eso lo dijimos para cosas macro, cosas grandes, Ok. ¿verdad? Entonces, a nivel molecular sí puede tener, la contextura sí puede tener algún papel. ¿Qué tan rígida es una parte de la molécula? Claro que sí. Pero más que todo las fuerzas de superficie, ¿verdad? Entonces sí, la contextura sí entra, ¿verdad? Y podemos pensar en otras cualidades, pero sí, sí entra. El factor principal es la forma, ¿verdad? Entonces, forma, tamaño. Luego, contextura, fuerzas de superficie. Fuerzas de superficie es más importante todavía, ¿verdad? Es muy importante ese nivel molecular. ¿Otra pregunta? Nos vemos. Bueno, entonces nos vemos mañana. Vayan leyendo ya los artículos que les puse en la plataforma de Watson y Crick. ¿Y qué más? Bueno, les voy a postear los libros ahí para que los lean también. Y nos vemos mañana. ¿Ya no hay preguntas? ¿Todo claro? Nos vemos mañana por el mismo canal a la misma hora. Siempre con su camarita encendida, ya saben, para que nos podamos ver mutuamente. Y creo que mañana ya voy a comenzar a pasar lista también. Bueno, que tengan un bonito día. Igual, doctor. Bye. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Gracias, igual. Nos vemos.